En la hora de la verdad y con el patrocinio del Banco Popular, siempre se puede, somos Grupo Aval, llega el editorial de Fernando Londoño. La visita de su santidad el Papa Francisco tenía una intención política de parte de quienes la organizaban. Es decir, de parte del presidente Santos y de algunos cardenales y obispos de por acá, por estas regiones. No hay duda ninguna. Y no hubo duda y quedaron todas disipadas desde el momento en que su santidad pisó tierra colombiana, en medio de una ola frenética de amor por parte de los católicos de verdad. Ya cuando el Papa descendió del avión, lo estaban esperando como jefe de Estado y le tenían heridos combatientes y heridos de la guerra. Esa manifestación tan impropia del presidente Santos para referirse a una sucesión de actos terroristas y para referirse a esos actos terroristas llamándolos como actos de combate. Esos soldados por miles que han sido heridos por las acciones terroristas no fueron heridos dentro de una guerra, sino a mansalva sobre seguro por actos terroristas atroces. Y así continuaron las cosas. En el momento en que llegó a la nunciatura se presentó como un polemista que hablaba de que alguien quería engañar a la juventud y de que alguien quería apoderarse de la esperanza. No dijo quiénes eran ellos, pero parece que las intenciones eran claras. Sin embargo, con el correr de las horas, el Papa fue manejando su discurso como correspondía, entre otras guiado por la voz del pueblo, que es la voz de Dios, cuando en la gigantesca misa solemne que se hizo en el templete eucarístico, alguien osadamente presentó al presidente Santos y a su esposa, parangolándolos o poniéndolos como los alter ego del Papa. La rechifla, la silbatina, el desprecio del pueblo fue tan monumental que nunca más se le volvió a ocurrir al presidente Santos hacer presencia en los actos del Papa. Ni estuvo en Medellín, ni estuvo en Cartagena, no estuvo en ninguna parte, se fue diluyendo, esperando que el Papa hablara de lo que no podía hablar, porque al Papa le corresponde hablar de la moral, que es el principio rector, y de la moral cristiana, que es el principio rector de toda una tradición espiritual de más de 20 siglos que descansa en las palabras de Jesús, en los santos evangelios, y a eso no le corresponde una presentación del Papa. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Una diferencia fundamental que todos quienes hemos estudiado y enseñado filosofía del derecho nos toma muchas horas de estudio y de discusión sobre el tema de la diferencia entre la moral y el derecho. Al Papa le corresponde hablar de la moral, que es un orden de conducta para el ser humano que sale del corazón y que no tiene otra referencia sino Dios, y que se explica con respecto a los demás, con la moral social, pero desde luego siempre en la medida en que sea un acto absolutamente unilateral, no coercible, que no puede ser impuesto a la fuerza, y que tiene por objetivo nada menos que la realización del hombre en su camino hacia Dios. Ese es el orden de la moral. El derecho tiene también por objeto la conducta humana, pero la conducta humana en lo que llamamos la interferencia intersubjetiva. El derecho como orden bilateral, frente a un obligado hay siempre alguien que le puede demandar el cumplimiento de esa obligación. Y el derecho sí se puede hacer efectivo por la fuerza. Es más, la coercibilidad es un elemento fundamental del derecho. La posibilidad de ejercerlo a través de la fuerza, porque el orden político no es susceptible de otro tratamiento distinto, porque al margen de la fuerza desaparece el Estado, desaparece la comunidad humana. El derecho es coercible, ¿qué le vamos a hacer? Y por eso existe un código penal y por eso existen las cárceles. Es que el Papa habló de la reconciliación y del perdón. ¿Significaba eso eliminar las cárceles? ¿Abrir sus puertas para que salieran todos los bandidos?
prometer que de aquí en adelante todo a nombre de la reconciliación y de la justicia se hará por las vías de la moral y que desaparece el derecho? En absoluto. Juan Pablo II nos dio una hermosa lección cuando fue hasta la cárcel a saludar a quien fue su agresor, Ali Akka, con quien estuvo conversando largo rato, pero no para proponer su amnistía ni su indulto, sino para llevarle la paz en el corazón, la paz del perdón, como un valor moral, que no como un valor jurídico. El Papa tiene que respetar los tratados de Roma, que no se identifican desde el punto de vista o no se construyen desde el punto de vista de la moral, sino del derecho. Y por eso es necesario condenar, como ha sido necesario condenar los delitos de lesa humanidad, que ahí están en ese Tratado de Roma y que no son perdonables y que no son amnistiables. A cada orden de conducta le corresponde un objetivo, le corresponde un mundo y una dirección. La moral es el mundo del corazón, del espíritu, de la trascendencia, de Dios. El derecho es el mundo de la política, es el mundo de la organización social que tiene que defenderse de los ataques de una manera proporcionada al valor de esos ataques, es decir, a través de la fuerza, a través de un código penal, a través de cárceles. El Papa, pues, tuvo que hacer mutis con respecto a lo que querían el doctor Santos y algunos cardenales que hablara para que nos premiaran la reconciliación y la justicia como valores morales, pero incluidos dentro de los textos políticos y jurídicos. Eso no lo podía hacer el Papa y no lo hizo. Guardó silencio, largos silencios el Papa sobre temas que le han debido llamar la atención. Llamó a la defensa de la mujer, pero por Dios, algo más justo, algo más elemental, y más elemental en una religión como la nuestra, que tiene a la Virgen María como su centro fundamental desde el punto de vista del corazón y del amor y de la cercanía con Dios. Claro que no, pero el Papa se quedó sin hablar de las niñas, miles de niñas que eran reclutadas, entre comillas, robadas a sus padres, para después convertirlas en esclavas sexuales, para violarlas sistemáticamente, para embarazarlas y después para robarles a sus criaturas a través de infames procedimientos de aborto. En eso se demoró. Se demoró de hablar con del narcotráfico, que solamente mencionó en Cartagena ya de despedida, cuando ha debido ser su tema central. El narcotráfico incendia este país. Y no solamente lo incendia desde el punto de vista jurídico, sino que lo desmoraliza. El narcotráfico acaba la moral del trabajo. El narcotráfico acaba la solidaridad social. El narcotráfico sí que pone el dinero por encima de cualquier consideración, la que sea. Nos pareció siempre ese silencio del Papa demasiado hondo. Al fin en Cartagena lo mencionó, y lo mencionó en un estado de exaltación que ha debido tener desde el primer momento, porque el Papa se sentía aprisionado por la voluntad de quienes lo invitaban, pero por el otro lado se sentía prisionero del amor de Jesús y prisionero del amor de un pueblo que demostró hasta dónde es vital y clara la religión católica y sobre todo los principios en los que se inspira. Ese pueblo de Medellín que soportó toda una noche de lluvia con tal de oír la palabra de amor del Papa, no una palabra en favor del acuerdo con las FARC. Por Dios, el pueblo lo que quería era Jesús. El pueblo lo que quería y lo que quiere y lo que necesita el pueblo colombiano es una noción de trascendencia, de superación de todos los problemas en el amor supremo, que es el amor de Dios, el orden de la moral, el orden del derecho. Cuán cercanos y cuán distantes a veces. Y el Papa mantuvo silencios para no tocar esa línea a veces tan delgada que separa lo jurídico de lo moral. El Papa llenó el corazón de los colombianos. El Papa atrajo millones de colombianos,
porque era el representante de Jesús y de ninguna manera porque era el representante de Timochenko. Ni más faltaba, ni más faltaba. El Papa estuvo donde tenía que estar, produciendo enorme decepción en quienes lo invitaron con la idea de venderle al mundo la tesis de que la reconciliación es el olvido de los delitos para convertir a Colombia en un inmenso laboratorio de impunidad que está prohibido en los tratados de Roma, como no podría ser de otra manera. La moral y el derecho, la religión y la política. Aquí sí que es cierto que estuvieron bien distantes esos dos mundos. Los que invitaron al Papa con la idea de convertirlo en un promotor de la defensa de las 310 páginas firmadas entre Santos y Timochenko, se llevaron un enorme fiasco, como no podía ser de otra manera, porque las distancias entre la moral y el derecho son irreductibles, como lo hemos enseñado quienes hemos sido profesores de filosofía del derecho por tantos años. La unilateralidad del uno, la bilateralidad del otro, el mundo prevalentemente interno del uno, el mundo prevalentemente externo del otro, y el mundo de la autenticidad de la conducta por fuera de toda forma de presión y de violencia frente a la coercibilidad esencial del derecho. Son relaciones bien claras, diferencias bien justas que el Papa respetó, y por eso se llevó en su viaje de regreso el corazón de los colombianos que saben que estarán con él en cuanto hable de moral, en cuanto hable de la justicia del Señor, porque ese era otro tema que se quería confundir. Mi paz os dejo, mi paz os doy, decía el Señor a los apóstoles reunidos allá, muertos de terror después de la cruz y de su sacrificio inmenso. Mi paz os dejo, mi paz os doy, la paz del alma, la paz interna, la paz del espíritu, la esperanza en un mundo trascendente. Eso fue lo que vino a dejar Jesús cuando dejó claro que había que darle al César lo que era del César y a Dios lo que era de Dios. Las diferencias entre la moral y el derecho, la política y la religión, cuando se mezclan, y hoy es un buen día para recordarlo, cuando a nombre de un supuesto Dios que nadie entiende de esa manera, ni siquiera los prosélitos de esa religión inmensa del Islam, resolvieron poner bombas destructivas de la civilización occidental, dizque para difundir una religión. A esas atrocidades se llega cuando no se hace la distinción que sí hizo el Papa Francisco. El mundo de Jesús no es este mundo. La palabra de Jesús es la palabra de Dios, la palabra que nos recuerda que tenemos un destino trascendente. Eso vino a dejar el Papa Francisco, y eso dejó pese a todas las tentativas que se hicieron para convertirlo en un prosélito de una política fallida, injusta e inaplicable desde el punto de vista del derecho.